Algunos sí forman parte de su, eh, de su economía para sustento de su familia, y otros sí parten de grupos delictivos. Entonces es ahí lo complicado de definir o hacer algo para no legalizar esto, porque estaríamos legalizando a grupos ilegales en ciudad de este territorio. El título de mi investigación, a este nivel, patrones de cambios de cobertura y uso de suelo debido a la urbanización. El caso de estudio se centra en un corredor biológico llamado Ajusco Chichinauzi, también conocido como Bosque de Agua, y la temporalidad que hasta el momento se está proponiendo es de 1994 a 2020. Dentro de esta crisis medioambiental que enfrentamos, hacen muchas referencias hace años atrás, que es el proceso de urbanización, el crecimiento de las ciudades, lo que justamente en este momento es el punto clave o un punto a seguir reflexionando para poder cambiar el panorama que tenemos enfrente, ¿no? Se reconoce desde la academia y desde muchas fundaciones y organizaciones que precisamente estos impactos de esta crisis medioambiental no es simétrica y suele golpear con mayor dureza a poblaciones con mayores vulnerabilidades. Algunos porcentajes o números relevantes sobre este proceso es que a nivel mundial nos decía la Organización de Naciones Unidas que es a partir del 2007 que más del 50% de la población ya radica en áreas urbanas. Sus proyecciones manejan que para el 2030 el 60% de las personas vivirán en áreas urbanas. Así, para el 2050 tendremos un panorama donde 7 de cada 10 personas habitarán en áreas urbanas. Y son estas mismas conurbaciones responsables del 60% de recursos y generan aproximadamente el 70% de las emisiones de carbón a nivel global. El contexto latinoamericano sigue estas mismas tendencias. Seguro algunos números que les mencionaré de México son similares o se aproximan a una tendencia similar. Aquí en México, en el último censo, en el 2020, nos resumía INEGI, que es el instituto encargado de hacer el censo cada 5 años, y el último fue el del 2020, nos decía que es el 79% de las personas que están en México se asientan en áreas urbanas. Las proyecciones tienden a subir y nos dicen que para el 2030 será alrededor del 83% de la población que se asentará en estas áreas urbanas. Al mismo tiempo, en México, algunos índices que han tomado referencia de estas políticas internacionales nos mencionan también este crecimiento constante, el crecimiento de emisiones de CO2, el crecimiento a partir de los 90 de las generaciones de residuos, de las descargas de aguas residuales, y al contrario, una disminución constante de selvas y bosques mexicanos. Este contexto, como podemos ver, está atravesado por políticas, aspectos sociales a nivel mundial, regional, como lo es la América Latina, con sus particularidades, y en México. Todas estas tendencias han puesto a la mesa que se esté proponiendo una nueva era geológica, denominada el antropoceno, que ya por su definición nos hablaría del impacto omnipresente de los seres humanos sobre la biosfera. Sin embargo, esto aún es una propuesta. Algunos autores mencionan que tendría que ser desde la aparición de la agricultura, otros más de la colonización de América, otros del comienzo de la revolución. Específicamente, unos hablan de una fecha de 1945 a partir del lanzamiento de la bomba atómica. Y otros más mencionan que debería de ser a partir de la gran aceleración del crecimiento industrial, demográfico y económico basado en combustibles fósiles. Entonces, como pueden ver, tanto la fecha de inicio y todos los procesos siguientes están todavía en debate. El caso de estudio, este bosque se encuentra en la región de México, en la región central de México, como se puede ver en el mapa. Este territorio está dentro de 3 estados. Al sur, el estado de Morelos, del lado izquierdo, el estado de México, y del lado derecho, la Ciudad de México. En el mapa con el sub más grande, podemos ver cómo este territorio están atravesando estos 3 estados. Y bueno, ya desde ahí forma parte de un territorio complejo, ya que cada territorio, sus áreas dentro de ese estado también tiene ciertas políticas ambientales.
Esta área ha sufrido transformaciones en su entorno natural y tanto dentro como en su periferia, y mucho tiene que ver, como se ve en el mapa, el desarrollo urbano que prácticamente lo está rodeando. Tanto el crecimiento como la interacción en estas tres metrópolis, que son metrópolis medianas, la ciudad de Cuernavaca, la metrópoli de la ciudad de Cuernavaca y la metrópoli de la ciudad de Toluca, y bueno, la zona metropolitana de la Ciudad de México, que creo que es una zona metropolitana uh, reconocida a nivel América Latina, precisamente por la densidad y la extensión que tiene. Características de este territorio es que ya es una región prioritaria para la conservación a nivel nacional. De hecho, dentro de este polígono ya existen 21 áreas protegidas, pero no todo el territorio es protegido. Hay algunas áreas que no tienen ninguna tipificación como tal. Estas áreas naturales protegidas están algunas tipificadas como tal a nivel estatal, de acuerdo al estado donde caigan, y algunas están a nivel federal. Otras más están como una tipificación de suelo de conservación, y estas, que son las de color amarillo, solo se encuentran en la Ciudad de México. En los últimos años ha tenido también muchas discusiones precisamente por esta extensión de la ciudad, que dentro de estas áreas de conservación ya se encuentran ciertos asentamientos a nivel rural. Sin embargo, con la expansión de la Ciudad de México y con las nuevas políticas de construcciones de viviendas que se ha dado con este gobierno que entró, ha tenido mucho debate estas transformaciones de suelo en esta área. Y bueno, esta área nombrada como bosque de agua hace su referencia, ya que este sistema ecológico es el ideal, ha sido el ideal para la alimentación de los mantos acuíferos. Agua en los mantos acuíferos que posteriormente es utilizada en las ciudades, tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Cuernavaca, y una parte en la ciudad de Toluca. ¿Cómo han influido los procesos de urbanización en las transformaciones del territorio? Es decir, enfocado en los cambios de cobertura y uso de suelo en este territorio en la temporalidad mencionada. Para ello, el objetivo que se pretende de esta investigación es analizar cómo los procesos de urbanización han influido en las transformaciones más drásticas del territorio. Para ello, nos centraremos en 5 objetivos particulares. El primero sería identificar las áreas que han experimentado precisamente estas transformaciones en su uso o en su cobertura, siguiendo con determinar su ritmo y velocidad de cambio. Posteriormente, caracterizar este tipo de urbanización, es decir, ese cambio se ha ido a residencial, comercial, industrial, o realmente las políticas ambientales han llevado a que ese cambio sea una recuperación de bosques. Esto tiene mucho que ver con la mercantilización del territorio y el desplazamiento que se ha dado en comunidades, que pareciera que el foco sería en estos puntos. Posteriormente, es identificar las posibles implicaciones socioambientales y las políticas o regulaciones, tanto urbanas como ambientales, que pudieron haber influenciado en este patrón de urbanización o el grado de urbanización. Y finalmente, con esta serie de datos, hacer una proyección a las posibles transformaciones de este territorio. Para ello, este análisis bibliométrico se centró en reconocer o ver de manera general, a partir de las palabras claves como crecimiento urbano, expansión urbana, perdón, urbanización, ligadas en el ámbito urbano en el sector académico y cómo estaba esta evolución. Este análisis bibliométrico se hizo en la plataforma de Scopus y como pueden ver del lado derecho, algunos aspectos principales tienen que ver que fue a partir del 2000 que hubo una tendencia creciente de investigaciones que tuvieran relación con el impacto medioambiental relacionada con el ámbito urbano. Fue a partir del 2000. A partir del 2016, esta tendencia se acrecienta y sigue en aumento. Los países que encabezan estas investigaciones son Estados Unidos, China, Francia, España. Como pueden ver en la segunda gráfica, ningún país latinoamericano, o al menos a escala mundial, está dentro de estos 10 lugares. Y bueno, como es característico de esta plataforma de Scopus, que es una base de datos de artículos científicos, de textos científicos, la mayoría son en formato de artículos científicos. Es por ello que en la última gráfica, la mayoría de estos textos están en formato de artículos científicos. Una concurrencia de palabras que también se realizó a partir de este filtrado de información. Lo relevante de esta concurrencia de palabras es que
Estos estudios se enfocan o hay mayor textos relacionados con abordar o relacionados con el crecimiento urbano o en la expansión urbana, que podríamos denominar como el primer clúster. El segundo hace referencia a los efectos de la industrialización y el tercero se centra con la relación de la administración y gestión ambiental. Busca el análisis de cómo los patrones de urbanización impactan en corredores biológicos en este contexto mexicano y también puede ser utilizado en otras regiones que tengan estos mismos contextos similares. Para ello se busca hacer una metodología que desarrollará un instrumento de análisis a partir del monitoreo del territorio que tenga relación con políticas urbanas y políticas ambientales que permitan dimensionar los impactos socioambientales que están ocurriendo en este territorio. Para ello, ¿cómo entender el impacto del urbanismo en entornos naturales? Autores a partir del enfoque de ecología política y ecología política urbana, que en esencia y muy reducidamente nos hablan de las relaciones de poder y los conflictos en las estructuras políticas, sociales e institucionales, centrado en la problemática socioambiental. Para ello, dentro de estas teorías, varios autores traían referencia el despojo y el saqueo frente a los procesos de apropiación del territorio, hacen referencia a las asimetrías existentes entre el acceso, despojo, uso y usufructo, tanto de los territorios como de los recursos. Y bueno, también sobre la explotación de la naturaleza ante la acumulación del capital que se ha dado constantemente en estos años. Dentro de este enfoque, que es un enfoque emergente, hay dos conceptos que me parecieron relevantes dentro de este trabajo. El primero es metabolismo urbano, en el cual ya se concibe el urbano como un organismo vivo, que es atravesado por flujos de entrada y flujos de salida. Los flujos de entrada lo podemos entender como biomasa, materia, energía, agua, y los flujos de la salida lo podemos entender como emisiones, desechos materiales y excrementos que se sacan de las ciudades. Y es justamente en este flujo de entrada y salida de este metabolismo urbano donde emerge el segundo concepto, que es la fragmentación del hábitat, que nos habla de paisajes altamente modificados, dispersos, aislados, sin conectividad, y que muy seguramente terminan en una degradación y en una deforestación como lo está haciendo esta área. En la metodología, esto es unas características formales a partir del autor Hernández Sampieri, que nos habla de una estructura metodológica y puede ser un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. En mi caso, he tomado el enfoque cuantitativo. El diseño es de tipo no experimental, ya que yo no busco manipular las variables, sino tomar la información que está y hacer un análisis con esas variables. Una ubicación temporal longitudinal, dado como les comenté, mi temporalidad ha sido de los 90 a la fecha del 2020, es larga y por lo tanto un tipo es una evolución de grupo, ya que en esta temporalidad busco precisamente recolectar datos de diferentes grupos en específicos, como lo es la cobertura vegetal, los asentamientos humanos y cómo ha sido su transformación en esta gran temporalidad. Algunas exploraciones iniciales se han dado o han resultado en algunos mapas. El primero, del lado izquierdo, nos habla de la densidad de árboles que existen en este perímetro. Y como podemos ver, al menos a simple vista, la mayor densidad de árboles o alta densidad de árboles la encontramos prácticamente en el núcleo, en la parte norte, y en la parte sur un poco más grande el núcleo, ¿no? También por el ancho de este polígono que se puede dar en la parte inferior, perdón. Del lado derecho tenemos una aproximación de cómo es el traslape entre un polígono de bosque y los asentamientos tanto urbanos de color rojo como los asentamientos rurales, que muchos de ellos ya se encuentran dentro del polígono de este bosque, que nos habla de este flujo
como punto de partida, el punto más evidente, la red carretera que conecta precisamente estas metrópolis, donde podemos ver prácticamente fraccionado el bosque, ¿no? En este mapa podemos ver la interacción de flujos entre lo urbano, entre las ciudades, y este flujo es un flujo de mercancías y también de personas que como es la Ciudad de México, es un punto que atrae por el trabajo. De hecho, muchas personas, su rutina de trabajo es de ir de la ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de México, igualmente de Toluca a la Ciudad de México. El bosque o las transformaciones que podemos ver dentro del bosque nos hablan de una disminución de árboles constante, una tala que se ha dado dentro del bosque muchas veces ilegal, que se ha dado en el núcleo de este bosque. Las transformaciones, saliendo un poco del núcleo, que podemos ver estando dentro del bosque cómo se ve el crecimiento urbano. Del lado derecho tenemos la Ciudad de México y cómo esta expansión urbana y el bosque prácticamente se traslapan. Y del lado inferior ver un asentamiento a nivel municipal, que es Tepoztlán, que se encuentra ya dentro del bosque, pero es un municipio que sigue en crecimiento. Posiblemente más radicales, las podemos ver justamente en este perímetro entre el bosque y la ciudad, donde emergen a partir de construcciones nuevas, emergen corporativos, emergen asentamientos, algunos clasificados como regulares, otros regulares, a partir de residencias cerradas. Este del lado derecho son fotos de la expansión de la Ciudad de México, y del lado izquierdo podemos ver que las transformaciones se dan a partir, o pareciera que es un círculo vicioso de estos cambios de suelo, a partir de la quema de bosques y de la tala que se ha dado en este lugar, y posteriormente una venta de territorios sobre el valor. O sea, estos territorios están en dólares en esta parte del municipio. Funciona precisamente en este bosque como un aspecto físico que fracciona, como lo pueden ver en la imagen del lado derecho, fracciona este territorio. En la imagen inferior se ve cómo a partir de este corte se da lo que se hablaba en el concepto, se da aislamiento, se da una deforestación y muchas veces una degradación de suelo. Este polígono de bosque no es único. Hay polígonos, como pueden ver en la imagen, hay polígonos que están dados a nivel nacional, otros polígonos a partir de fundaciones que han tratado de proteger este bosque y han tomado como ese polígono como referencia. Entonces, también me encuentro en esta análisis de ver cuál es el que yo tomaría para esta investigación, o si referencia de poder traslapar todos al mismo tiempo y entender el porqué. Y también en el proceso de encontrar algunos índices que me permitan precisamente analizar el territorio dentro de estas áreas. A partir de cursos que he tomado fuera de la institución, algunos índices, por ejemplo, el CABI es un índice espectral que se utiliza para estimar la cantidad y calidad de la vegetación en áreas con suelo desnudo. Y el índice de NDWI, que es índice diferencial de agua normalizado, podemos diferenciar las masas de agua y zonas elevadas de la saturación de humedad por medio del análisis de imágenes satelitales. Todo el proceso, las imágenes, los mapas que les mostré, es a partir del procesamiento de imágenes satelitales que ya nos permiten prácticamente tener la imagen de hace 2 horas que acaba de pasar, ¿no?, en estas áreas. Entonces, eso me permitirá tener como lo más actualizado de este territorio. Como también las imágenes satelitales han ido al ritmo del avance tecnológico, algunas instituciones también han tomado esta marcha. Por ejemplo, INEGI aquí en México ya tiene el índice de vegetación diferenciado normalizado de NDVI, que ya es descargable en diferentes años. Entonces, sí hay muchas plataformas de las posibles investigaciones que ustedes puedan tomar en algunos casos y en algunos países. Si no, ya tendría que hacer todo el proceso de las imágenes satelitales. Y bueno, eso es todo. Este es mi correo por si este espacio no nos permitiera tener alguna pregunta que les faltara hacerme, o por si necesitan alguna información de mi parte, pues en este correo me pueden contactar. Muchas gracias.
Mi nombre es Gabriel Alejandro Mora. Em, no es una pregunta, sino como más un caso aquí en Bogotá. Ahorita hubo una demanda como a 16, 12 casas, estrato 6, las cuales fueron construidas en el cerro de Monserrate, creo que en el mismo cerro. En la constructora y creo que fue el arquitecto y la constructora están demandados porque hicieron documentación falsa y aprobaron este proyecto y son casas evaluadas por más de 2.000, 3.000 millones cada casa. Cada casa tenía piscinas, canchas de golf, todo eso. Y ahora ya pues ninguna de esas casas vive gente. Por lo mismo, ahora los propietarios tienen que pagar unas multas, aproximadamente creo que son como de 1.000 millones, algo así, por esta construcción. Em, Están desalojadas, ya han derrumbado como 4 casas de esas 12 casas que hay. Bueno, me parece muy interesante el punto que mencionas, Gabriel, y sí, efectivamente o lamentablemente este tipo de corrupciones se ha dado en todos los perfiles. Justo aquí lo que mencionaba de la tala legal o ilegal, es eso, ¿no? O sea, tú o la mayoría sabremos cómo en las comunidades es muy reconocido eso, ¿no? Tanto a las personas y cómo se da ese patrón. Justamente dentro del bosque, los asentamientos rurales saben de esta ilegalidad, pero hay algunos puntos que son contrarios porque a pesar de que son ilegales, algunos sí forman parte eh, de su economía para sustento de su familia y otros sí parten de grupos delictivos. Entonces es ahí lo complicado de definir o hacer algo para no legalizar esto porque estaríamos legalizando a grupos ilegales. Entonces, esa es la complejidad de este territorio. Pues mira que sí, hace más o menos que como 2 años, algo así, tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años con el distrito en Bogotá, directamente con las secretarías, sí, la Secretaría del Hábitat. Y en ese trabajo, aparte de, bueno, de hacer seguimiento a ocupaciones informales y todo, me daba cuenta que uno de esos conflictos medioambientales pasaba en los casos que uno nunca hubiera creído y era justamente en esas ocupaciones de alto estrato, sí, de personas con mucho dinero que por cuestiones de la vida, por reversos, digamos, normativos en su momento, hace unas 4 o 5 administraciones, se habilitó la construcción sobre cerros orientales en Bogotá, zona que actualmente es de reserva forestal y no se puede tocar, ¿no? Desde el 2005, de hecho, no se permite la construcción ni siquiera la remodelación de edificaciones sobre estas zonas de Bogotá. Y en esas rondas que debía yo dar en la ciudad, me daba cuenta que esos problemas eran muy evidentes, no solamente con las personas que no tenían recursos suficientes para tener una casa en, digamos, en sectores normalizados de la ciudad, sino en sectores subnormales, sino también en personas de alto estrato y muy ajeno a las implicaciones medioambientales que ocasionaba su ocupación, que también era informal, aunque tuvieran plata, igual era una ocupación informal. Ahí están y ahí seguían. Y eso se convertía en una disputa legal entre quién da más, quién puede más, una guerra de poderes y de egos. Entonces, el asunto medioambiental también pasa por ese asunto económico y acá sí que se ve, o sea, acá sí que nosotros lo vemos. De hecho, una de las, no sé cómo decirlo, innovaciones, no, medidas que toma el distrito, que tomó hace unos años el distrito, fue la implementación de las franjas de adecuaciones, la franja de adecuación de cerros orientales, que consiste en justamente una franja, una sección que separa la zona urbanizada normalizada de la ciudad, la zona de reserva. De hecho, acá estaba preparando justamente una imagen. Para hacerlo fácil, esta es pues la zona urbanizada, digamos, normalizada de Bogotá, ¿no? En esta zona como más oscura. Esto que es zona verde son los cerros orientales de Bogotá, que es uno además de los hitos, digamos, de los relictos naturales que tenemos todavía en el país, en las ciudades y una ciudad como tan importante como Bogotá. Y la franja roja, si se dan cuenta a la izquierda, acá están las convenciones, son esa es la zona de la franja de adecuación de cerros orientales que se estableció en el 2005, que separa la zona de los cerros orientales de la zona urbanizada normalizada. Ahora, eso tiene unas implicaciones importantes porque si se dan cuenta, en amarillo hay digamos, un solapamiento, se sobreponen. Otra capa que aparece allí que se llama barrios informales. Y si se dan cuenta, algunos de esos barrios informales casualmente quedan dentro de la zona de cerros orientales y sobre la franja además. ¿Qué se pretende a futuro? Que lo que ya hay construido antes de 2005, que no se reglamentó, que no entra, digamos, en la reglamentación de la resolución 463, quede como está y no se permite ni reparaciones, ni siquiera adecuaciones locativas. Perdón, se permiten solamente reparaciones locativas, pero no se permite la mayor construcción, ni la plusvalía, ni nada sobre esos terrenos que ya han sido ubicados allí.
aquellos sectores, aquellos lotes que hayan sido desarrollados con posterioridad al 2010 serán demolidos y en ese proceso anda la administración local desde hace varios años, desde 2005, que no es fácil porque a la administración local también le faltan dientes para actuar contra estas ocupaciones informales. Y además de las que van surgiendo día a día, porque todos los días se está ocupando los cerros orientales de manera informal, eso no es un secreto para nadie. Y bueno, esta es un poco la situación. Entonces, estos otros esos conflictos medioambientales que tú proponías es una barrera, así como tú nos mostrabas esa carretera que dividía un bosque, digamos, pues esto no es igual, pero es parecido, ¿no? Es una barrera, es una, digamos, un borde, una frontera invisible, porque realmente es una cosa que está en los planos, pero que por lo menos nos hace tomar conciencia de la importancia medioambiental que tienen los cerros orientales, no solamente para Bogotá, sino para el país, ¿no? Es un relicto natural, entonces eso me hizo pensar en esto, creo que es un tema bien interesante y así como tú cruzas el tema de el desarrollo de infraestructura pública como las vías, todo lo que nos mostraste, yo creo que a ese tema que tú propones abre un campo de acción mucho más grande y es que se le pueden solapar un montón de capas más, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto, las ocupaciones informales o bueno, lo que los estudiantes o quien se proponga a estudiar temas urbanos quiera entender sobre los conflictos ambientales, que no son pocos. Creo que ahí está levantando la mano Alice para que por favor nos dé esta observación. Claro que sí, espero que les haya servido esto, pero mucho de tu intervención. Muchas gracias. Dale, Alice. Muchas gracias. Alice, Hola, ¿me escuchan? sí. Perdón, es que no puedo encender la cámara, si no todo se va. Bueno, quería hablar sobre algo que dijo María Elena. No sé si tú querías tocar ese tema, pero pues a mí me parece pues súper importante y es como cercano a mí. Em, yo vivo en la localidad de Ciudad Bolívar y pues bueno, uno ve cómo se va llenando la ciudad y sobre todo estas zonas en la periferia de Bogotá, pero pues no se habla mucho de lo que se está perdiendo con eso. Por ejemplo, también en Usme hay zonas que están muy pegadas al páramo de Sumapaz, que es pues de donde sale el agua que pues tomamos. Y pues que en esas zonas se están construyendo viviendas. Y pues es preocupante porque pues es como si estuviéramos cambiando estos ecosistemas por cemento, etcétera, lo que sea así. Y pues no, como que no ven el impacto que esto puede tener a un largo plazo. También el tema aquí como de la contaminación, los residuos, la basura, em, pues es como importante tener esto en cuenta. Y pues aquí me surge una pregunta y es que para Cristi, o bueno, cualquiera que pueda, que quiera responder, y es que ¿qué opinan de cómo debería ser la relación entre los proyectos de vivienda y pues la protección de los ecosistemas, como páramos o reservas urbanas? Si creen que hay una manera de equilibrar estas cosas o cómo sería ahí. Bueno, el primero hecho por el maestro Andrés Mauricio, si no me equivoco. Me parece como, gracias por todo lo que me compartiste realmente, porque yo no sé de tu carrera profesional, pero me parece como muy interesante. Justo hubo algunos años de mi experiencia que también, como siendo arquitecta, estuve en el área pues, de arquitectura, despachos de arquitectura, y la parte que me llamó la atención es precisamente la implementación de políticas de lo sustentable a los edificios. Ya en estas investigaciones ya lo abordé a partir del enfoque del urbanismo. Eh, Sin embargo, justo en este proceso, creo que hay este bosque no es todo áreas naturales protegidas, no están tipificadas como tal. De hecho, el polígono, muchos de este polígono nació de fundaciones, es decir, de grupos, asociaciones de mamás o de personas dentro de estos territorios que buscan concientizar la deforestación que se ha dado o las quemas que se han intensificado dentro de este territorio. Y con eso ha llevado cierta violencia a las comunidades, ya que grupos delictivos pues suelen ser como más violentos. Eh, Esto en políticas de gobierno, sí hay notas que mencionan que este es un territorio precisamente como parte de frenar un crecimiento urbano. Sin embargo, creo que también hay que tomar o hay que también focalizar en la expansión urbana, tiene una parte que está excluyendo a las personas, porque muchas veces en la parte del centro están carísimas las casas, ¿no? Lo que ha generado precisamente que las personas, o al menos es lo que pasa en México, se empiecen a sentar en la periferia.
Y creo que importante hacer una diferencia entre unos asentamientos legales o ilegales a unos irregulares, que me parece que es como muy relevante en este punto. Porque, por ejemplo, en este bosque, los asentamientos humanos que ya existieron antes de las políticas ambientales y urbanas, ¿no? Cuando llegaron estas políticas, muchos empezaron a definirse como legales o ilegales o irregulares, ¿no? Pero las políticas llegaron mucho después. Pero eso no significó que antes, por esos asentamientos, hubiera más degradación. Entonces, es precisamente la interacción con lo urbano que ha dado que esto se vuelva pues, más grande o en mayor grado. Y que la segunda compañera que mencionó con estos asentamientos humanos, que sería la mejor alternativa, pues es su pregunta es de mucha reflexión, porque justamente es lo que tratamos de hacer con este proceso, ¿no? Vislumbrar un poco el panorama tanto de los problemas como de las posibles soluciones. No me atrevo a decir que exista una solución, sin embargo, creo que mucho de lo que buscamos, o muchas de las reflexiones que buscamos, o al menos en este panorama mexicano, muchas se han encontrado en estas áreas rurales, porque son aquellas las que han tenido esta convivencia con lo que llamamos natural y no ha habido tanta deforestación, ¿no? Entonces creo que muchos de los puntos claves se encuentran allá, más afuera de la ciudad, ¿no? Eso no quiere decir que se excluya, ¿no? Claro que tiene que formar parte y la estructura esencial para todo esto, ¿no? Como lo veíamos, o los datos de escala mundial, nacional, regional, está ligado a eso. Sin embargo, creo que hay que repensarlo a partir de ellos, porque ellos ya estaban ahí antes de que todas las políticas ambientales o urbanas existieran. Entonces, hacer un límite que me pareció como muy interesante, como en el mapa se puede ver claramente un área roja y un límite, pero justo a nivel de calle se vive diferente y se plantea diferente, porque ese no es un muro, ¿no? No tenemos ahí un muro que nos permita ya no asentarnos ahí. La dinámica social a nivel de calle siempre nos permitirá derribar esos límites, ¿no? Bueno, eso. Gracias.